Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Domingo 4 de julio. Si fuéramos americanos, estuviéramos ahorita festejando, pero como no somos americanos, Hay pues que trabajar. mejor, exactamente, mejor hay que, pues dar los acontecimientos como semana a semana lo hacemos. Antes que nada, muy buenos días, Claudio. Qué gusto que nos veamos una semana más. ¿Cómo has estado, Claudio? ¿Cómo viste la semana? Amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Y pues bien, bien, Juan José, gracias a Dios aquí, este, terminando una semana y a punto de iniciar la otra, porque pues dado los resultados que tenemos en este país, lo único que hay que hacer es estar trabajando muy fuerte. Y pues, ¿qué vemos esta semana? Híjole. Ya no sé que antier me fui a dormir con la idea de que ya estaba empezando el apocalipsis, viendo un incendio en el Golfo de México, el mar incendiándose, y que ya se está abriendo ahí el hueco para el infierno y va a salir el demonio ahora sí a encontrarnos. Ajá. Y pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? Digo, estos que no salieron a decir nada de ese incendio y que se hicieron de la vista gorda y que solamente dijeron que, pues, que no había habido ninguna baja de Pemex con el incendio, son los mismos que están manejando y administrando Laguna Verde. Entonces, me da miedo. Oye, Claudio, ¿y cómo ves si dentro de los temas que platicamos, que nos gustaría tocar en esta semana, este, pues cómo ves que para inaugurar quién es quién en las mentiras, pues López Obrador se le ocurre hacer su tercer informe, amigo? Me gustaría, no sé tú, si arrancamos con eso y de ahí que se desprendan los temas, porque pues a mí se me hace significativo que pues que se le ocurra hacer un tercer informe. eh, ya hablaremos de lo que habló, después de todo lo que estamos viviendo y de que pues simplemente para arrancar, pues a mí se me hace como siempre un acto de narcisismo, de soberbia, de ego, y que perdamos tiempo después de lo que tú comentas, perdamos una, dos, 3 horas, que pues para muchos podría decir, no, bueno, pero son 2, 3 horas. Sí, pero los datos que indica, lo que dice, pues en sí se me hace muy curioso porque pues pareciera que estuviera haciendo una alegoría de la sección que acaba de abrir. Entonces, pues si quieres, platicamos de eso, Claudio. Pues creo que es lo primero que nos toca en orden cronológico en esta semana, porque pues fue justamente o sea, a principios, ¿no? No fue exactamente el lunes, pero a principios de la semana donde nos empieza pues ya inaugura su sección de quién es quién en las fake news. Y pues digo, creo que una de las cuestiones que son importantes que hay que mencionar al respecto es, primero, que trae a una persona a conducir su sección, porque ahora resulta que la tiene como una sección. Si ya habíamos visto el estilo de, ¿cómo se llama? De siempre en domingo, ¿te acuerdas que habíamos platicado Sí, cuando sí, el sí, sí, sí. festival del 10 de mayo? Bueno, pues ahora el, el- el señor presidente dice, vamos a hacer una sección nueva, como si de verdad se tratara de un programa de variedades, pero trae a una persona que se supone, o sea, la está presentando como una persona objetiva, una persona neutral, y Sí. que a la luz de un análisis crítico y objetivo, pero periodístico, empieza a mostrar el quién es quién en eso, y entonces pues empieza a ventilar, por supuesto, a Vicente Riva Palacio, que se dedicó, bueno, la verdad es que sí, hay que decirlo, Vicente Riva Palacio ha estado incrementando y subiendo el nivel de ataque a la 4T en las últimas semanas muy fuerte. Por Ok. supuesto, de Carlos Loret, con un par de notas del Universal y etcétera. Pero a mí, por lo pronto, me llama la atención que esta persona
pues es esposa de un funcionario de la 4T, que entonces, bueno, ahí ya se empiezan a notar que hay ciertos intereses. Eso no nos debería de asombrar porque pues ya hemos visto que así se maneja, solo que pues queda en tela de juicio la objetividad o la Claro, veracidad de los análisis, pero tampoco es algo que nos pueda sorprender, simplemente ahí está. A mí lo que me sorprendió es que independientemente de que, pues como tú dices, claro que al otro día hace un informe que tenía como principal objetivo festejar el triunfo, que por ahí ahorita platicamos, y que además eh, se, se se presta o se prestó a que, pues ahora ya soy fan de Luis Estrada, ¿no? Con sí, su informe Spin, que si así quieres, es. ahorita me dejas compartir el informe que tú compartiste en la semana en redes, pero que saca con sus números fríos a partir de la inauguración de esta sección, pues que ya se va a convertir más como en ventaneando que en otra cosa, ¿no? Yo creo que Patti Chapoy se va a quedar en Sin segundo chamba. lugar en el top 10 de chismes y Sí, lo va a sí, sí. ocupar López Obrador. Lo que me sorprende más, amigos, es que cierran la emisión de esa mañanera mostrando una nota del Universal, alegando ciertas cosas que el Universal estaba diciendo del gobierno y mostrándola como una fake news y alegando y diciendo todo, ya sabes, toda su sarta de ataques, de descalificaciones, de todas las cosas. Y resulta que esa nota, amigo, era de 2017, Así de es. agosto de 2017, y que se estaba refiriendo A Enrique a, Peña Nieto. a una nota que estaban pues criticando y hablando sobre Peña Nieto, ¿no? Así es. Entonces, pues obviamente esto ya raya en el cinismo absoluto, porque pues imagínate cómo utilizas una fake news para desmentir o para descalificar lo que él llama fake news. Entonces, híjole, ya estamos en un escenario que pues ya, no sé, me pongo a reír, me pongo a llorar, este, la neta es que no sé, amigo. Eso está ahí en relación digamos que a la inauguración, antes de entrar de lleno a su festejo de... Sí, de hecho a mí se me hace absurdo es abrir una sección y destinar ese espacio para atacar, pues como dices tú, por ejemplo, al periodista Raimundo Riva Palacios, creo que es al te referías, ¿no? Ujú. Pero, pero también, ¿Y a quién dije? Dije Vicente, ¿verdad? sí. Ver- Perdón. No, Es yo digo porque luego, Raimundo Rivapalacio, sí, Vicente creo que sí es pariente de él, pero no, claro, es un autor literario del siglo pasado. no, yo comento porque Perdón. luego se nos ponen muy exquisitos en la crítica, Amigo, entonces, si yo estoy haciendo fake news igual, no, bueno, es la hora, amigos, que ahora sí me desbañanaste. sí, para los que nos están viendo, pues son las 8:30 de la mañana de un domingo, donde normalmente apenas te estás despertando y pensando en los tacos de birria, ¿va? O de, sí, De sí, sí, barbacoa. de Sí. barbacoa. Pero bueno, Perdón, sí, se me cruzaron los cables, disculpen. sí, para mí es un absurdo. Realmente, pues como siempre es un distractor más, porque lo que es un hecho, para dar pie al tercer informe, lo que es un hecho es que pues a falta de resultados hay que distraer. Ahora, a mí lo que me sigue pues causando mucha extrañeza, Claudio, es que si bien, si bien al abrir esta sección, pues de alguna manera se presta, si lo vemos del lado más positivo, a que la crítica va a seguir. Aquí el problema es que con este tipo de secciones, lo único, desde mi punto de vista, vuelvo a insistir, que fomenta es incrementar ese ataque a los medios de comunicación y en especial a los personajes a los que se refiere. Y se me hace muy preocupante porque México, Claudio, es el país donde más violencia se ejerce hacia los periodistas y donde más muertos ha habido hacia periodistas. Y ojo, es un país que no está en una crisis bélica o en un conflicto armado. Entonces, es, es, es peligroso porque estamos hablando
de que sus huestes, sus tribus, sus seguidores, sus fanáticos, en muchos casos son personas acríticas totalmente, que se dejan llevar en función de lo que dice el presidente. Entonces yo ahí es el riesgo que yo veo. Si pasáramos al lado chusco, pues por supuesto, a mí se me hace un absurdo, una tontería, el estar sacando pues notas que a lo mejor nadie, por supuesto, las filtra, se ve con lo que tú acabas de decir, que no hay, me imagino que en toda organización o todo gobierno hay alguien que se dedica a analizar las notas para que por lo menos, si el presidente las va a dar, pues tenga el sustento que son notas reales, son notas vigentes, son notas actuales. Pero en el caso de López Obrador, aparte de que es una persona o un personaje, lo manejo yo siempre como personaje, pues ocurrente totalmente, dicharachero, que dice tontería y media, ya darás el dato, ya lo mostrarás, sin ni siquiera analizar si es verdad o no. Y entonces, pues de una forma a lo mejor pues chusca, yo lo relaciono con que da un tercer informe cuando empieza a dar datos, me lo tuve que chutar, la verdad no fue en vivo, fue en su página en YouTube, pero caray, o sea, empieza a hablar Claudio y parece que te está describiendo lo que él nos prometió, ¿no? Un país de primer mundo, un sistema de salud como el de Dinamarca o Canadá, y tú dices, no puede ser que esta persona sea tan cínica y nos quiera engañar de esa manera en una, pues en una era donde ya, Claudio, nos estamos acercando, es un dato, donde ya estamos a nada de que haya más celulares que inodoros, o sea, y hacen esa comparación porque, pues, si bien el mundo ha avanzado en muchas cosas, en sistemas de salud, que es tener por lo menos un inodoro por casa, ya vamos muy avanzados en eso. Bueno, ya vamos a rebasar el que tengamos más celulares que inodoros. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues que ya dentro de sus estrategias, en una nota que realizó un reportero del Universal que se llama Alejandro Gutiérrez, pues dice que ya están viendo la manera, Claudio, de que en las redes sociales, por lo menos en la clase social media baja, pues empecemos ya a ver qué notas eh, enviar. ¿Por qué? Pues porque sigue muy, muy dolido con lo que perdió en la Ciudad de México. Entonces, ¿a qué voy para darte pie a esto? Pues a que fue una sarta de mentiras su tercer informe y que vuelvo a lo mismo, parece que hiciera una alegoría a su sección de quién es quién en las mentiras, porque sin duda alguna, también ya darás el dato, el que ha mentido más en este sexenio, más, pero por lejos, ha sido él, Claudio. Oh, es lamentable. Y fíjate que la situación que se da en esta semana con respecto a esto tiene que ver con un contexto que yo no sé si sea chistoso, si haya sido accidental, si haya sido eh, voluntario, pero coincide en que eh, ahora sí que digamos que le cayó como anillo al dedo la situación con la inauguración de esto, porque ya lo había avisado desde la semana anterior, si no me equivoco, porque nomás dio el aviso 8 días antes de su inauguración o del inicio de esta sección. Y empieza, pues obviamente descalificando y todo, que no generó otra cosa más que un desvío de atención a una situación con la que seguramente no contaba el presidente que fuera a iniciar la semana. Y no me quiero desviar del tema central, pero pues digo, ocurrió y creo que es una parte de los
de las fake news que sí está generando el presidente y de lo que está haciendo, pero le cayó como anillo al dedo sin saber que iba a ser este punto, pero seguramente pensando en que algo iba a pasar y que tenía que desviar la atención. Y yo creo que para eso está planeada la sección del quién es quién, porque pues cada semana irá a ver alguna situación que tendrá que distraerse a partir de sus descalificaciones y ataques a los reporteros, porque ya vimos y ya sabemos que le funciona, que inventar un enemigo nuevo cada semana o cada vez que puede, le va a generar una baja en la atención a los problemas de fondo. Y es que al inicio de la semana, eh, pues se dio de una manera creo que mucho más relevante o más visible en las protestas en contra de eh, eh, del desabasto de medicinas, ¿no? Los padres de niños con cáncer pues estaban ya diciendo que iban a ir a cerrar el aeropuerto, que iba a haber algunas manifestaciones y etcétera, es decir, y ya, porque les habían prometido que el fin de semana anterior, es decir, hace 8 días, ya iban a tener todas las medicinas para que puedan salir, entonces ya estaba. Entonces, pues obviamente hay unas protestas y empieza a haber cosas y sale el subsecretario López-Gatell en un programa de moneros, entonces, para que puedan ubicar, o sea, la importancia del programa, aunque por supuesto tiene un tinte político y todo, pero digamos que no lo están manejando desde el punto de vista periodístico, sino satírico, como es el asunto de los moneros. Y digo, no quiero descalificar por eso el trabajo de un monero, pero a lo que me refiero es que sí es claramente tendencioso, sí es claramente de línea, pero sale ahí el señor López-Gatell a decir que esto es parte de un golpe de Estado, así tal cual, ¿no? Lo dice, pues como dice López-Gatell, que ya ahora sí ya se ganó el mote completo del chimoltrufio, porque como dice una cosa, dice otra, y además le está haciendo la competencia a Cantinflas inmediatamente, o sea, de manera contundente, porque de verdad que dice cada Sí, pendejada. sí, sí, sí. Que está diciendo que que son golpes de Estado y que incluso es parte de una estrategia golpista que se encuentra en un manual de la CIA para generar golpes de Estado, así lo califica. Entonces, claro que eso pues incendia mucho más a la sociedad porque si bien la realidad es que no son solamente 20 padres de familia como aseguraba el secretario López-Gatell, Sí, sí, sí. sino son muchos más, el resto de la población se empieza a incendiar, le empieza a decir, lo descalifica y entonces nuevamente ponen a López Gatell en el paredón, ¿no? No conforme con que su manejo de la pandemia había sido pésimo, ahora se empieza a meter con un asunto que es demasiado sensible, pero que además lo coloca en un punto en el que, pues, eh, digamos que está descalificando una lucha legítima, una manifestación legítima ante un incumplimiento que ya lleva 3 años por parte del gobierno de estar dándoles medicinas a los niños con cáncer y que les está diciendo mañana llegan las medicinas, cual el mañana te pago de los aboneros, ¿no? Entonces, ante esto, pues claro que se empieza a incendiar, empiezan a pedir la cabeza de López-Gatell ya de una manera mucho más seria y mucho más exigente y con más problemas, al grado que pues vimos que creo que ya eso ya fue el miércoles o el martes, ya la verdad es que no recuerdo muy bien, este, que eh, eh, bloquean el aeropuerto, o sea, la entrada al aeropuerto por casi 7 horas, haciendo un desastre. Entonces, y entonces te das cuenta que pues ni son 20, ni es algo que se están quejando porque López Gatell haya dicho o no haya dicho, sino porque de verdad el problema está ahí, ¿no? Entonces, ante esta situación, aparece la sección del quién es quién, distrae, y pues es un escape de una olla de presión que estaba a punto de reventar, y por eso te digo, le cayó como anillo al dedo. Seguramente el presidente no tenía idea de cuál iba a ser el problema al que se tenía que enfrentar, porque pues hay demasiados. En esta semana, pues ya se acumulaban durante esta semana otros tantos, entre los que seguramente seguirá el asunto de las medicinas, porque a pesar de que les dijeron que ya habían llegado y que les mostraron los papeles,
La realidad es que han estado yendo a las bodegas y a los hospitales los reporteros a cubrir y no están las medicinas. Entonces, pues mañana será una semana más de desabasto, de no poder atenderlos, de no poder darles, y entonces volverá el problema. La diferencia es que el martes, que es este día que le dedica el presidente a los asuntos de salud, por primera vez en 3 años, reconoce que efectivamente hay desabasto, que es muy, 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 muy difícil, dice, de conseguir los medicamentos y que no tenemos. Y entonces él mismo es el que está desmintiendo a López-Gatell y que le está diciendo pues que lo que dijo no era cierto. Y entonces, pues claro, eso libera un poquito de presión, pero deja muy mal parado a López-Gatell. Y entonces, pues viene este escenario, este montaje del quién es quién, pues a poner una situación que pues va a servir para eso, creo, independientemente, repito, de lo que dice, o sea, de lo que pasa al otro día, no, fueron 2 días después, el 1 de junio, Sí, el jueves, en este informe que no es informe, pero que es festejo del no festejo. Entonces, pues es como ya la, el modus operandi de la 4T, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a poner primero, unas sí, infografías. Esta es justamente del reporte de Luis Estrada, ¿no? De sí, SPIN, se llama su empresa que la, dirige. la- la empresa, la organización que tiene. Y esto lo publica Luis Estrada el mismo día que se inaugura el Fake News Section de López Obrador, ¿no? El, van 55 conferencias matutinas al 30 de junio de 2021. Ah, no, 55 es el número de la infografía. Sí, Dice, conferencias matutinas al 30 de junio, van 943 días de gobierno, van 641 mañaneras y dura cada una en promedio 108. Desde de las cuales, en todo este tiempo, dice ahí, desde el 3 de diciembre de 2018, que fue la primera mañanera, al 30 de junio de 2021, que fue el miércoles, 56,181 afirmaciones no verdaderas, que eso significa que son mentiras, que ha dicho el presidente. Y en promedio, si algunos días más, algunos menos, por cada mañanera dice 88 mentiras. Y pues obviamente esto lo coloca a él en el top 10 de las fake news, ¿no? claro. Bueno, es que primero para empezar, tú te referiste muy, muy súper, súper light a, a Hugo López Gatell. Esta Beatriz Page, en, en su columna semanal, le dice el carnicero de la salud, para empezar. La Híjole. verdad es que, por desgracia, digo por desgracia, por lo que nos toca hacer, tenemos que hablar de este tipo de situaciones. Lo que tú comentas es tristísimo que alguien que tiene que velar por nuestra salud eh, utilice, porque esa es la palabra, una desgracia humana como es el que un niño tenga cáncer para relacionarlo con algo tan fuerte que es un golpe de Estado, para empezar. Segundo, como bien dices, la verdad es que yo no sé creo que no por la fecha, porque dice ahí que es hasta el 30 de junio, pero si le sumamos las afirmaciones no verdaderas de, del tercer informe, pues esto se incrementa sustancialmente. Realmente lo que dijo en ese informe también, algo que creo que caracteriza a todos los que integran la cuarta T, es que no tienen dignidad, no saben qué es la palabra dignidad. O sea, el que utilice él este tipo de informes, pues para manipular, para matizar, porque es que no, tampoco entra dentro de matizar este tipo de situaciones, es inconcebible. Y lo que sí es un hecho, Claudio, es que no sé si te acuerdas que él se vanagloriaba de decir que su gobierno iba a estar conformado por personas 90, o bueno, no personas, funcionarios 90% honestos
Sí. y 10% con experiencia. Créeme que no nos ha mentido y la verdad es que tendríamos que cambiarle. O sea, son 90% corruptos y no tienen nada de experiencia. Pero bueno, para continuar, los datos que tú tienes también con respecto a la recuperación, según él, que hemos tenido en salud Lo y la vemos. recuperación que hemos tenido en la economía, porque chistosamente, Claudio, eh, también será dentro de esta plática, al crimen organizado, de veras que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, y los mensajes que envía constantemente con respecto al crimen organizado es pues de debilidad o en su defecto, perdón, lo que voy a utilizar es muy fuerte, pero yo no lo utilizo, vamos, yo no lo digo, lo dice Raimundo Rivapalacio y por eso es que López Obrador se le fue al cuello. Él utiliza una palabra pues simplemente para no chocar con, o para no ser tan agresivo, pero lo que él dice, y todavía lo dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, el por qué el malestar de López Obrador, es que primero dice, yo lo digo, mis notas todas van acompañadas con datos duros. Y segundo, al final la actitud de Andrés Manuel López Obrador ante el crimen organizado es dócil. Esa palabra por donde le veas es muy fuerte. Cuando tú dices que un perro es dócil, que una mascota es dócil, que volviste dócil a alguien, el mensaje al final y al cabo es de debilidad. Y lo que demuestra este gobierno, por datos duros, por la forma de actuar, por los hechos, pues es que si bien no es dócil, pues simplemente hay ahí una mancuerna que uno no puede entender porque un presidente de la República, el supremo líder de las Fuerzas Armadas, pues libera a un hijo de un narcotraficante, se baja a saludar a la mamá, pues de por lo menos el narcotraficante más importante que ha tenido México. Y entonces ahí, cuando tú ves que en el tercer informe sus datos contra el crimen organizado son laxos, evade números reales, y entonces, vuelvo con la palabra, entonces, empieza a sacar distractores. Cuando tú ves esta semana, Claudio, lástima que yo no encontré alguna infografía, pero esta semana, en función de masacres, ha sido la semana más violenta de su sexenio. Y el presidente el jueves en su informe dijo, ya no hay masacres otra vez. Bueno, Por ese es, favor. ese es, ese es el tipo de situaciones. Yo no me quiero enganchar mucho en el personaje, Claudio, porque, porque realmente hay un culto a la persona. O sea, el fanático de López Obrador, me queda ya clarísimo a estas alturas del partido, no es crítico con la política, no es crítico con la situación actual, es un fanático, es una persona que realmente se deja llevar por el culto del personaje, porque me imagino, como tú bien has dicho, hay gente que sabe manejar muy bien el personaje. López Obrador, me imagino, al registrar hasta AMLO, es un personaje creado por él, pero me queda claro que la situación y esto no va a acabar muy bien, porque las personas siguen al personaje de López Obrador, no son críticos con la situación que hay actualmente en el país. Eh, la verdad es que este tercer informe, Claudio, lo tenemos que mencionar porque pues es el presidente de México, pero en sí el contenido que da, yo lo podría catalogar todo como una fake news. O sea,
si quieres te dejo continuar con los datos, Claudio, porque pues como bien dices, o sea, en la semana sucedieron cosas, una en particular, casi para terminar la semana, que pues cualquier persona con 3 dedos de frente indicaría que no vamos bien y que estos son consecuencias, para mi gusto, en muy corto tiempo, pero son consecuencias de las malas decisiones de los funcionarios deshonestos, los funcionarios no preparados y que refleja un gobierno incapaz, insolente. Como dato, Claudio, tú dijiste el de los niños con cáncer. Eh, a mí la palabra que se me viene para no suministrar por lo menos en 974 días al día de hoy de medicamentos a los niños, que yo siempre repito mucho, se me hacen los más vulnerables y con cáncer, pues creo que no hay un adjetivo. Se me hace siniestra la forma de actuar de López Obrador, y siniestro es ser perverso, es ser sombrío, es ser macabro. Y, y muchos me han dicho en las redes sociales, no, es que tú también estás politizando lo de los niños con cáncer. Claro que no, Claudio. El que no nos, como mexicanos, no nos demos cuenta que López Obrador no ve por un niño enfermo, pues tú lo dijiste hace un rato, pues le vale madre la salud en México. O sea, le valemos. O sea, tú en este momento, Claudio, o reto a cualquiera que tenga, yo en mi caso, por mi forma de trabajar, yo estoy en el IMSS, no puedo hablar del ISSSTE. Pero, por ejemplo, mis compañeros me dicen, oye, pues vas al IMSS y lo que te dan es paracetamol y creo que ya se está acabando. Ahorita estamos a punto de entrar a una crisis, aparte de los medicamentos oncológicos, estamos a punto de entrar en una crisis de tratamientos de diabetes y de hipertensión. Y si tú sacas cuentas, aquí en México lo que más prevalece es la diabetes y la hipertensión. Por eso, en particular, ha pegado este virus del COVID a nosotros como mexicanos y en Latinoamérica. Entonces, es siniestra la forma de actuar del personaje de López Obrador. No sé qué haya atrás de eso. Eh, por ahí leí un hilo, no lo puedo mencionar porque pues realmente es de una persona, no tiene un peso más que los seguidores que tiene, pero maneja la teoría, Claudio, de que este gobierno lo que nos quiere implementar es el miedo. El miedo porque al implementar el miedo en la ciudadanía, el gobierno actúa con control y tiene en sus manos pues en sí ya el dominio de nosotros. Quisiera pensar que no está pasando esto, pero por la forma de actuar y por la forma en que se comporta el observador, cae en estos dos extremos, en ser una persona siniestra, sin escrúpulos, o en ser un tipo ignorante, incapaz, eh, rodeado de incapaces. Dudo mucho que sea así, pero en cualquiera de los dos extremos, los más afectados somos nosotros como mexicanos, Claudio. Y para cerrar el dato, cuando dije que había más celulares que inodoros, el dato es en sí de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate. No, tienes toda la razón cuando te refieres a López Obrador como un personaje. Él ha construido un personaje tratando de deslindar al personaje de la responsabilidad que tiene de gobernar. Así Y es. eso es donde empieza a volverse en un problema. Y sí, efectivamente, tú bien dices que hay una cantidad de personas que ya son fanáticos de ese personaje, no Así de es. López Obrador, no del presidente, no del responsable del gobierno, no del líder de un país, sino de el personaje. Pero también hay que decirlo, el, el, el número de esos fanáticos sí está disminuyendo, Juan José, y tenemos una muestra importante. Y para hacer el hilo a esto, y que creo que es una situación que hay que mencionar, es que pues aquí estamos viendo estos resultados que hacen en un término comparativo entre todo el sexenio de Peña Nieto,
que fue muy malo, es decir, si comparamos contra los 2 o 3 anteriores, incluso que el de Zedillo había sido el resultado de una crisis terrible gracias a Salinas de Gortari, Sí. el de Peña Nieto había sido muy malo, es decir, estábamos Sí, en una situación pésima, pero tenemos ahora, pues obviamente, cuestiones que habían sido inusitadas, que no habíamos visto en casi 100 años. Entonces, los resultados, los números, que si ustedes pueden ver aquí, esta es una infografía donde tenemos fuentes que vienen del INEGI, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y de Hacienda, en términos, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. Y en lo que López Obrador se ha cansado de decir, no voy a endeudar al país, bueno, pues resulta que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nuestra deuda ha crecido del 46.8 al 53.8. Es decir, sí tenemos una deuda fuerte que ha estado creciendo, que está aumentando y que pues él es el responsable de haber tenido esta deuda. El otro día había un análisis en el que decían, es que no está endeudando al país, está endeudando al gobierno. Bueno, pero la está adquiriendo y había prometido no hacerlo. Según, ya este es un organismo extranjero, pero que mide la corrupción, pues pasamos del número 10 al 8. Creo que tendríamos que estar en el 6, pero dieron una lana para que nos pusieran en el 8, para que no fuéramos tan corruptos. Pero los homicidios han crecido al doble en tan solo 28 meses de gobierno, lo cual, pues evidentemente no es aceptable de ninguna forma. Y también, según Coneval, que también es una organización mexicana, y el INEGI, que no está aquí citado, pero el INEGI lo dio a conocer, pues ha aumentado el número de pobres gracias a la administración de este gobierno. Y entonces, ante estos números, Juan José, que están golpeando, por supuesto que de manera directa, el bolsillo, la salud, la seguridad, la tranquilidad y la estabilidad de todos los mexicanos, Sí. pues hay cada vez menor número de personas que están con el presidente. Y entonces, aquí lo que habría que comentar es que, déjame poner esta otra que podemos decir, donde pues nuevamente hay un comparativo desde el inicio del sexenio, son casi los mismos números del inicio del gobierno de López Obrador al término de los primeros 31 meses, pues vemos cómo ha aumentado los índices de violencia, de pobreza, de deuda pública y disminuido el del Producto Interno Bruto de manera importante. Y ante estos resultados, no hay nada que festejar. No. Y aquí, pues hay que mencionar que pues fueron muy congruentes, Juan José. Es decir, eh, el jueves el presidente da un informe, que este asunto de vamos a dar un informe cada 3 meses y este es un informe por nuestros 3 años de haber ganado y después hacen una fiesta que decían es que es la cumbre obradorista más grande que hay en el país y, y pues se van al Auditorio Nacional. Y aquí yo lo único que quiero decir, primero, el Auditorio Nacional no estaba lleno, estaba más o menos a un 30%, pero les voy a dar el beneficio el gusto de la duda. Vamos a pensar que está al 50%. Eso significa que tenía 5,000 personas, ¿no? Si esa es la representación de la cumbre más grande del obradorismo en México, felicidades porque únicamente contaron con 5,000 personas que estuvieron ahí, lo cual nos está diciendo de esta baja al índice de personas que lo están apoyando. Pero yo creo que lo más importante es que, amigo, con estos números que acabamos de ver, con estas cifras, ellos tuvieron toda la razón en no estar festejando los resultados de la 4T. Ellos festejaron que hace 3 años llegaron al gobierno. Es decir, no hay ninguna fiesta, no hay ninguna celebración y no hay nada sobre los resultados y sobre los números. Estaban festejando que habían llegado 3 años, es decir, ellos mismos están conscientes que no ha habido resultados, que no tienen nada y pues lo único que tienen que celebrar es que habían obtenido el poder hacía 3 años y viven en eso, en el recuerdo de un triunfo arrasador, que sí es cierto, en un triunfo del pueblo, pero hoy no hay nada que celebrar y lo tienen claro. Y lejos de estar celebrando,
pues aprovecharon el escenario del Auditorio Nacional para demostrar que hacia adentro Morena ya está desquebrajado por completo. Hay un abucheo impresionante al presidente del partido, una ovación impresionante a la jefa de gobierno, donde le empezaron a gritar presidenta, ¿no? Cuando yo quiero saber qué significa en una reunión partidaria donde están festejando que hacía 3 años llegó el presidente y que es la figura más grande y que está importante y que todavía faltan 3 años, estando ahí le empiezan a gritar a una persona presidenta, están desconociendo el trabajo del actual, están ya anhelando la sucesión porque no pueden con y dándole al otro. O sea, si te das cuenta en los asuntos semióticos que Morena ya no aguanta a su presidente, que la 4T se encuentra completamente montada en cimientos de arena y que se va a desmoronar tal edificio de Miami, ¿no? Sí. Y que empieza a haber ahora ya una carrera y un pleito por la sucesión presidencial que va a implicar principalmente una falta de apoyo al presidente y no cerrar filas ante las decisiones que van a venir. Y eso, por supuesto, va a debilitar tanto la imagen como la palabra y como la contundencia que había tenido el presidente durante estos 3 primeros años. Sí, y yo, pues solamente para complementar esta parte, pues sí, yo creo que es una estrategia porque Andrés Manuel López Obrador sabe que Morena es él, que la popularidad de Morena recae mucho en el personaje que él representa. Y entonces, pues a redoblar esfuerzos y a salir todavía más en el escaparate. El riesgo que hay, a lo mejor lo dirás más ampliamente, pero también la imagen gasta, o sea, el que esté él saliendo constantemente, pero que al salir se acompañe con resultados no favorables a él, Eso. pues poco a poco, aunque él no quiera, pues lo va a ir afectando. Lo que tú dices, el festejo después del tercer informe por parte de Morena, pues la verdad es que, pues dices tú, no estaba lleno y en esa poca muestra le abuchan a Mario Delgado y por el otro lado le gritan presidenta a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard está en Francia, pues es la representación de que pues Morena sí está pasando ya o ya se empieza en este momento a ver la división de sus tribus, porque pues también lo que es un hecho es que Ricardo Monreal va a empezar a mover sus fichas para empezar a entrar en el juego, porque ellos bien saben que después de estas elecciones intermedias, pues el presidente va perdiendo protagonismo y ellos tienen que empezar a generar sus propios espacios. A Y riesgo de adelantarme, amigo, y perdón que te sí, interrumpa no, con esto, sí, pero digo, a riesgo de adelantarme con el tema, déjame nada más corregirte, digo, en el buen sentido. Monreal no va a comenzar a mover sus fichas, ya las comenzó a mover y creo que exacto. una muestra la vimos en esta semana con este enfrentamiento donde que se enfrentó lo que queda del PRI, lo poquito que queda del PRI contra lo poquito que queda del PRI. O sea, y eso, perdón, pero ahí está Monreal atrás moviendo todas las cosas. Disculpa. Sí, ¿No? no te preocupes, porque lo que es un hecho, Claudio, es que este gobierno eh, es el más corrupto que a mí me ha tocado vivir y Totalmente. el que miente con una facilidad tremenda. Simplemente se me viene a la mente el 8 de octubre del 2020, López Obrador nos prometió presentar un informe de las irregularidades que había de los fideicomisos que desapareció. Esto estamos hablando que van 269 días, 270 días, y es la muestra del botón, porque si bien te acordarás, hace 433 días dijo que ya habíamos salido de la pandemia, eh,
vamos, ¿a qué quiero llegar? Miente, miente, miente y es una constante. Y por desgracia, pues a nosotros como mexicanos no nos queda más que los que somos de alguna manera conscientes de lo que él dice, ¿eh? O sea, a lo mejor de nuestra vida diaria no. Y nos apoyamos en las redes sociales o en el internet o en los medios de comunicación, pues sus logros son mínimos, escasos, pírricos. O sea, no te puedo decir en algo en que yo te pueda decir que sí se está viendo el resultado de su cuarta transformación. Y para terminar, con respecto a lo del tercer informe, eh, él, cuando era candidato, prometió luchar contra los crímenes organizados. En la última mañanera que se le preguntó, que fue el día de ayer, no, el día viernes, le preguntaron que qué opinaba de las masacres, qué opinaba del incremento de la violencia. Y pues nos sale con lo de siempre, que él, desde que Pues, llegó, no se ha creado nuevos crímenes organizados fuertes. no, pues no es responsabilidad de él. Él no Y ha que, hecho lo, ni uno. no, y que él, los que hay ahorita, es heredó de los gobiernos anteriores. Híjole, Claudio, se nos van a ir 6 años de eso y se van a seguir muriendo personas y vamos a seguir luchando con el de que él está haciendo y sentando las bases de algo que por todos lados donde le veas no hay un cambio, al contrario, hay un incremento de lo que juzgábamos que era el hartazgo de esos políticos que hacen lo que quieran, que se enriquecen a costa de, es el, hasta ahorita, es el gobierno más opaco en cuestión de declaraciones, en cuestión de licitaciones, es el más corrupto, sin lugar a dudas, tú lo ves porque no sabemos, cuando tú no sabes qué pasa con el dinero, alguien está haciendo uso de él o alguien se está favoreciendo de él. Es el, por lo menos en datos, el gobierno que menos ha combatido el crimen organizado. Es el gobierno donde, pues, por lo menos desde que se inventaron los esquemas de vacunación básico, no hay vacunas, o sea, no hay vacunas ni para sarampión ni para el cuadro básico de un recién nacido. Entonces, para cerrar, el tercer informe fue una farsa, es una mentira y es algo que ya de veras debemos de empezar a exigir como mexicanos que no nos quieran ver la cara, Claudio. Sí, ya de verdad que estas afirmaciones de no somos de los países más afectados por la pandemia cuando estamos todavía en tercer lugar con el número de muertos que tenemos y con el mal manejo de las previsiones, precauciones, de las contenciones, pues no, evidentemente creo que esa es una de las cuestiones que aparte me parecen más groseras ante eso. Pero, pues bueno, cambiemos de tema porque pues lo único que hay que decir de esto es que se corona como el jefe y el señor de las fake news en estos 3 años y pues lo que va a hacer en esta sección cada semana será coronarse como tal y ya, ¿no? Así es. Y, y pues bueno, rapidísima, amigo, porque estamos ya cerca de nuestro límite de tiempo. Para cerrar la semana, ¿qué nos encontramos? Pues mira, voy a decir esto solamente como colación para dejar lo que para mí se me hizo relevante y más que nada relevante, pues porque es la muestra de botón de lo que es este gobierno. En esta semana no sabemos si renunció, si la despidieron, eh, porque por un mensaje muy escueto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indica que Florencia Serranía deja la dirección del metro de la Ciudad de México. ¿Por qué lo comento esto? Porque cuando son cosas del gobierno que impactan directamente al gobierno actual, se vuelve todo muy oscuro, no hay una claridad de las situaciones, pero pues esto básicamente fue por presión de, pues de la sociedad y de
los noticieros, de la presión que hubo alrededor de la tragedia del metro. Lo pongo como muestra porque yo creo que ante tal situación, pues tuvo que haber primero un comunicado oficial y en el cual se indiquen los motivos. Cuando a ti te despiden o cuando tú te vas, por ejemplo, vamos a hablar del fútbol que nos gusta mucho a los mexicanos, pues cuando un director técnico deja su cargo, dice, ah, pues no logré mis metas, los objetivos por los cuales me contrataron, o al revés, si lo despiden o lo renuncian es simplemente se llega a un acuerdo porque no se cumplieron las metas. En este caso en particular, pues es escueta su salida, hay muchas cosas que contestar. Al día de hoy, nadie la ha visto, nadie sabe de ella, no hay ninguna declaración por parte de la directora del metro que pues por lo menos en su corto periodo pues hay un sinfín de problemas en el metro. Todavía en la semana, dos líneas del metro, la 8 y no se me viene a la mente otro cual, se suspendieron. ¿Por qué? Pues porque ya hay muchas filtraciones de agua en el tramo que recorren de inicio a fin. Y esto, en la semana, las personas que siguen todavía lo del caso del metro indican que es consecuencia, Claudio, y esto me da pie a, por lo que quiero seguir, a la falta de mantenimiento que se le está dando al metro de la Ciudad de México. El metro cuando se inauguró era de los 5 metros más hermosos que había en el mundo y estaba dentro del top 10 de los más funcionales. Al hablar de funcionalidad es los tramos que recorre y la cantidad de personas que se ven beneficiados con él. Al día de hoy, en el metro, Claudio, eh, se mueve aproximadamente de 4 a 5 millones de personas. Estamos hablando que si bien ayuda a mucha gente, estoy casi seguro que ayuda a los más pobres, que es a los que quiere favorecer López Obrador. Y esto me da pie, Claudio, a que desde que tomó López Obrador este gobierno y designó a un agrónomo en Pemex, pues han sucedido 4 incidentes que llaman mucho la atención por la magnitud de las consecuencias que han generado. El primero en enero del 2019 en Tlahuelilpa, el segundo en Cadereyta en diciembre del 2020, ya en este año en Minatitlán, y el último que se dio en, yo no sabía ni el nombre, se llama Q-Charlie, que está en Campeche, en el Golfo de México, donde pues hay una fuga en un ducto subterráneo o submarino y se incendia el mar. Pero las imágenes que aparecen ahí, pues parecen dantescas, como tú bien me indicas, Claudio. El problema aquí es que previo ya diferentes organizaciones que miden los impactos del medio ambiente indican que esto, sin lugar a dudas, pues ya lo podemos manejar como una tragedia por el impacto que va a tener en el medio ambiente y en la fauna. Pero aquí lo que es muy representativo es que también analistas especializados en este tipo de incidentes y de ver lo que son las energías, indican que todo esto que está sucediendo y los eventos que te comenté, Claudio, es por falta de mantenimiento. Al hablar de falta de mantenimiento es falta de insumos, falta de recursos, falta de capacitación, que en el caso de Pemex lo dudo mucho, pero si tú recuerdas cuando López Obrador hizo recortes en Pemex en nombre de o a causa de la corrupción, pues estamos viendo que, que la falta de recursos, por desgracia, se manifiesta o en falta de medicamentos o en muertes por un mal manejo de COVID o en pedir vacunas que no están debidamente certificadas, en que nos cayó como anillo al dedo. Y pues para terminar mi participación y darte pie a que concluyas y que pues expongas lo que tú crees con respecto a estas notas que acabo de comentar, se me hace un acto de cinismo, de un acto siniestro, un acto perverso, en que
el mismo día que está ocurriendo la tragedia que acabo de mencionar, López Obrador esté inaugurando un estadio de béisbol o reinaugurando un estadio de béisbol en San Luis Río Colorado, y que la nota principal en los diarios, Claudio, sea el de que se fue ponchado el, el presidente porque no le pudo batear 3 veces a la bola, y que pues obviamente esto deja mal parado al López Obrador, que normalmente se dice que él hasta fue o pudo haber sido jugador de liga mayorista, y que no macaneó como debidamente es, que es muy bueno con el bat, y que después de esto, él dice que iba a respetar la investidura presidencial, se lleva el bat a la misma presentación, se lo pone entre las piernas, lo soporta entre sus testículos y se pone a hablar. Eso, pues simplemente lo único que marca es una semana muy congruente para lo que es este gobierno, una imagen de un pelele que no hace más que estar preocupado por su popularidad, pero que al final no le importa nada, no le interesa nada más que asumir el poder. Todavía no logro yo descifrar para qué, sé para qué es el poder, sé para qué es el poder en el gobierno, pero insisto, no sé a dónde nos quiera llevar a un país que está catalogado entre los 10, 15 que tienen mayor atracción turística, en que su economía está entre las 10, 15. No estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de Venezuela, donde por diferentes circunstancias pues, no ha tenido esos niveles, pero lo que sí yo veo es una degradación al más bajo nivel que yo por lo menos en mi vida llevo de ver la política mexicana. No, es que es lamentable, Juan José, que pues ante esta situación que, pues decía mucha gente, lo último que le faltaba es que se le incendiara el agua, ¿no? Y Ujú. pues ahí está. ¿Y pasó? Pero pues bueno, amigo, hay que ver, se cae el metro y el señor se va a comer una tlayuda, se incendia el agua y se pone a jugar béisbol, y cuando se incendia, digo, cuando se inunda Tabasco se va a pasear en helicóptero, ¿no? Es decir, las respuestas del López Obrador ante las crisis es la de negar lo que está pasando y ponerse a hacer algo intrascendente, que lo único que muestra, por supuesto, es su incapacidad de respuesta, su fallida administración y su nula preocupación por la gente. Eso es lo que estamos arrojando y lo que estamos viendo. Y pues, como te decía yo desde el principio, ante esta situación que estamos viendo y entendiendo cómo pues Bartlett está manejando, y con esta iniciativa de reforma que tuvo López Obrador, que le quería dar a Bartlett control también sobre Pemex y las faltas No, de no, no. mantenimiento en el metro, que esta semana se inundó otras 3 o 4 veces en muchos lugares. Este, en fin, esta situación, pues ahorita lo que yo volteo a ver, tú y yo lo estamos diciendo y platicando desde, pues, le voy a echar desde noviembre del año pasado, pero a lo mejor tiene un poquito más. ¿Qué va a pasar con Laguna Verde? O sea, la falta de mantenimiento también ya está llegando allá. Ya están hablando de contenedores de desechos radioactivos al tope, No, no, y no. que no hay ahorita un cuidado en este manejo de los desechos, pues que lo que van a hacer, o sea, lo que va a ocasionar es que haya un problema en algún punto, y porque recordemos que pusieron como director de CFE, no sé cómo se llama el puesto de la persona que es responsable de Laguna Verde, tampoco tiene los conocimientos ni la capacidad para estar al frente de una planta nuclear, y pues eso lamentablemente pues nos coloca en un estado de riesgo y de alerta permanente en los próximos meses, que hay que o lo arreglan o no sé qué vaya a pasar, porque eso sí sería el acabose para esta administración, pero a costa
de, pues, de una tragedia que no queremos ver, que por supuesto no queremos ver. Híjole, Claudio, perdón por lo que estás diciendo, pero ahora sí te voy a contar como tú. Después de casi 600 millones que se supone es el registro de COVID y ves que 1,600 niños han fallecido por falta de medicamento, creo que la respuesta ya está. Nosotros, por supuesto, como mexicanos, siendo empáticos con otros mexicanos, pues lo lamentaríamos mucho, pero créeme que una muerte más, miles de muertes más de este gobierno, no le importarían con tal de llegar a lo que ellos creen deben de llegar, porque pues en algún momento funcionarios han mencionado pues que cada cambio tiene sus daños colaterales. Me imagino que las muertes, eso sí es opinión mía, me imagino que las muertes que estamos describiendo, que yo estoy describiendo, dentro de su imaginaria de ellos, pues es un daño colateral, pero sin lugar a dudas no llegó a presidente para eso, llegó para mejorar las condiciones de los más pobres, que por cierto son en la pandemia los que más han muerto. Por cierto, con los problemas del transporte público, por lo menos en la Ciudad de México, son los que más lo han padecido. Y por cierto, con la inflación y con la subida del gas, que ya también quiere controlar el precio del gas López Obrador, y con la subida de la tortilla, que tampoco tiene que ver con nosotros, ya va a exportar tortilla, porque nosotros somos potencia en maíz blanco, no amarillo. En fin, todas las cosas que dice, los más afectados son los pobres, amigo. Entonces, pues disculpa que haya roto mi palabra de no ya decir ni una No, palabra. no, no. Claudio, me despido con esto, te mando un muy fuerte abrazo, como siempre, y me da muchísimo gusto vernos una semana más y que todos los que nos ven, pues se sigan cuidando porque lo del COVID, créeme, por datos mismos que dice la Organización Mundial de la Salud, la variante Delta se está propagando muy fuerte y por los estudios que indican es 60% más contagioso. Y el índice de letalidad no lo quiero mencionar, no quiero llegar a eso, simplemente hay que cuidarnos, Claudio. Eso, nada más eso. Hay que cuidarnos, amigo. Y pues bueno, despidamos este programa, esta emisión y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días y pues ya estaremos platicando de las nuevas cosas que vayan a pasar esta semana. Así es, Claudio. Bueno, Hasta la próxima. cuídate mucho.